Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de La sangre más pura, cuento 70 de cuentos populares españoles. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Antiguamente, antes de que las hierbas, los pájaros, los animales y las alimañas olvidaran su lenguaje, vivía un rey magnánimo, lleno de cualidades, pues era un hombre sincero, bondadoso, amante de sus súbditos, a los que consideraba poco menos que sus hijos. Este rey tenía un hijo, que era todo lo contrario de él, haragán, presumido, de corazón duro, ambos parecían el anverso y el reverso de una misma moneda. El rey, como hemos dicho, amaba a sus súbditos, pues bien el hijo los despreciaba como seres inferiores. Como no resulta difícil de imaginar, los súbditos tenían un gran aprecio por el padre y ninguno por el hijo. De todos modos, el padre amaba a su hijo, y aun a sabiendas de cómo era. Y como le amaba, andaba día y noche discurriendo cuál sería la manera de cambiarle el corazón y volverlo bueno. No lejos de palacio vivía una anciana, y en su modesta choza, sin otra compañía que la de unos pocos gatos viejos. Mucha gente decía que esa mujer era una bruja. Y un día, el rey salió a cazar, como tenía por costumbre, y de vuelta de la caza mandó por delante a sus criados con todo lo que ese día habían obtenido, liebres, sordas y ciervos, y él, retrasándose deliberadamente, fue a buscar a la que decían bruja. Llegó a su choza, le dio las buenas tardes y se sentó con ella junto al fuego. Y entonces el rey expuso su aflicción a la vieja, que la maldad de su hijo le tenía muy preocupado y que por eso venía a verla, por ver si le encontraba un remedio que convirtiera al príncipe en una buena persona. Y la anciana, después de acariciar el lomo de sus gatos viejos, le dice al rey: si queréis sanar a vuestro hijo del mal de su corazón, ponedle su propia sangre ante los ojos. Si llega a conocerla, oh rey, seréis muy desgraciado. Pero si no la conoce, vuestro hijo se curará y vos quedaréis consolado por todo lo que habéis sufrido. Eso es todo lo que puedo deciros. Satisfecho, el rey quiso pagarle su servicio, pero la anciana no aceptó nada y el rey se fue. Pero cuando llegó a palacio y empezó a pensar en lo que la vieja le había dicho, no encontraba manera de solucionar el asunto, y tantas vueltas le daba que acabó por no comer, no dormir y no gobernar. Y se preguntaba: ¿pero cómo podré yo a mi hijo ponerle su sangre ante sus ojos? Por más que ame a mis súbditos, más amo a mis hijos. ¿Derramaría yo la sangre de mi hijo por hacer más felices a mis súbditos? No, 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 de ninguna manera. Y tornaba a dar vueltas y más vueltas sin encontrar una solución. Y un día su hijo se presentó ante él y le dijo: Padre, sé que debería avergonzarme al deciros lo que os voy a decir, pero habéis de saber que hace ya tiempo que me he casado en secreto con una mujer y que tengo un hijo de ella. ¿Cómo es eso? Preguntó anonadado el rey. Pues que tenéis un nieto porque mi matrimonio, aunque secreto, es legítimo, y si vos, que me reconocéis a mí como vuestro hijo, reconocéis a mi mujer como nuera y a mi hijo como nieto, mañana mismo venimos a vivir a palacio. Y dice el rey: si se trata de otra clase de madre o hijo, ahora mismo os daba mi bendición. Pero como esa mujer y ese niño pueden, en el futuro, ser reina y rey, debo pensarlo. Mañana te contestaré. Y esa misma noche, el rey llamó a los sabios y a sus consejeros y les anunció: antes del amanecer habréis de tener una respuesta para estas dos preguntas que os hago. La primera es: ¿cómo puedo yo poner a mi hijo su sangre delante de sus ojos sin detrimento de mi honor, puesto que yo no puedo derramarla? Y la segunda es: ¿cómo puedo yo mostrar a mi amado pueblo, a una mujer y a un niño que ni siquiera conozco,
y anunciarles que son la esposa y el hijo de mi hijo. Los sabios y consejeros se retiraron a deliberar, y antes de que amaneciese se presentaron de nuevo ante el rey, y uno de ellos le dijo en nombre de todos: Majestad, si queréis poner la sangre de vuestro hijo delante de los ojos sin detrimento de vuestro honor, recibid primero por nuera la esposa de vuestro hijo y por nieto al hijo de ambos. Después tomad en vuestras manos al nieto y ponedlo delante de vuestro hijo. De esta manera habréis puesto su sangre ante sus ojos sin traicionar vuestro honor. Y el rey quedó satisfecho con la respuesta y, tras darle las gracias, llamó en privado a su gabinete, al sabio que había hablado en nombre de todos, y le dijo: ya que con una sola respuesta habéis resuelto con habilidad mis dos problemas, decidme ahora cómo podré volver bueno el corazón de mi hijo, que es la otra cosa que me causa dolor. Y el sabio le contestó: Majestad, yo estaré aquí cuando traigan a ese niño y ya resolveremos lo que haya que hacer. Y el sabio abandonó el palacio del rey y durante los días siguientes anduvo buscando y mirando de casa en casa por todo el reino, y el día previsto, se presentó ante el rey llevando un niño oculto bajo su capa, y pusieron a los dos en una cuna, vestidos de igual modo, el nieto del rey y el traído por el sabio. Y hecho esto, llamaron al hijo del rey cuando éste llegó a la cuna, y no sabía cuál era el suyo. Y viéndole sumido en tan grande duda, le dijo el rey: ¿No sueles decir tú que nosotros no somos como los demás y que nuestros súbditos son inferiores? Pues dinos cuál de esos dos niños es de sangre real. Y si el rey mismo no le hubiera dicho cuál de los dos era, su orgulloso hijo no lo hubiera acertado. Y de resultas de esto cayó enfermo y llamaron a un médico para que le atendiese, y éste dijo que no había más remedio que sangrarle, y en efecto sacó sangre de sus venas. Y entonces el rey hizo que extrajeran sangre también a uno de sus criados, y que las dos sangres fueran puestas una al lado de otra en dos vasitos iguales. Y le dijo al médico: Dinos, maestro, cuál de estas dos es la sangre más pura. Y el médico, después de haberla analizado bien una y otra, dijo señalando la sangre del criado: Esta es la mejor y más pura. Y el hijo, aquel que tuvo ante sus ojos a su hijo, sangre de su sangre, y no lo reconoció, al oír esto, escarmentó del todo. Y dicen que sanó, se volvió un buen príncipe, y acabó siendo querido por sus súbditos, y aunque nunca le tuvieron tanto cariño como a su padre. Y colorín colorado, esta historia ha acabado. Buenas noches a Laura, Héctor, Pablo, Lucía, Elena, Aina y a todos los que aman los cuentos.